Ser parte de una fiesta o celebración es muy emocionante. Los preparativos, los invitados, la espera de aquel día o momento, el festejo, la comida, hace que uno disfrute de cada detalle con mucha emoción. ¿Y qué decir si hay una sorpresa, algo inesperado que aumente la adrenalina del festejo? Eso lo hace una experiencia inolvidable. A mí me gustan las celebraciones con sorpresas y estoy seguro que a ti también. Hoy quiero hablarte de una fiesta llamada el Pentecostés. Era una celebración solemne para el pueblo judío, al igual que las otras fiestas ordenadas por Dios y descritas en el libro de Levíticos en el Antiguo Testamento, capítulo 23. Literalmente, Pentecostés significa 50 días, también conocido como la fiesta de las semanas, puesto que era celebrada después de 7 semanas o los números de días después de la fiesta de la Pascua, otra fiesta solemne para los judíos. Era el festival de la cosecha del trigo, después de haber culminado con la siega, presentando el nuevo fruto del grano a Jehová. Era un día de gozo donde se expresaba gratitud por todas las bendiciones de las cosechas de los granos. Y como era de esperar, muchos judíos se acercaban a Jerusalén de diversas partes para ser parte de este gran festival. La ciudad estaba repleta de visitantes. ¿Y qué decir del templo, el lugar principal para la celebración? Pero esta celebración del Pentecostés, descrita en el libro de Hechos capítulo 2, sería una fiesta diferente. Lucas, el autor de dicho libro, nos habla lo que aconteció aquel día. Pero antes permíteme hablarles lo que había sucedido 50 días antes de esta celebración en Jerusalén. Se había celebrado la fiesta de la Pascua, donde aquel día corrió la noticia que la tumba de aquel hombre que había sido crucificado con el título Rey de los Judíos estaba vacía, que había resucitado. Su nombre, Jesús de Nazaret. Y así fue. Para muchos fue de turbación, pero para sus seguidores fue de gran gozo y alegría volver a verle y estar con él. 40 días después de su resurrección, estando Jesús con sus discípulos y seguidores a las afueras de la ciudad, él fue llevado al cielo, pero sin antes decirles: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, en Hechos capítulo 2, nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Todos. No se refiere a todo el gentío de la ciudad, sino a los discípulos y seguidores de Jesús. Esto es, a los 11 discípulos, las mujeres, la madre y los hermanos del Señor. Posiblemente eran los 120 mencionados en el capítulo 1 del mismo libro, versículo 15. Y probablemente más. No se nos dice la cantidad exacta, pero lo que sí es seguro es que todos ellos eran testigos del ministerio de Jesús, su muerte, resurrección y ascensión.
estaban todos unánimes juntos. Aunque no se menciona el lugar de la reunión en aquel día, lo cierto es que estaban juntos, esperando, en obediencia a Jesús, la venida del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 14, nos dice que días antes, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Es probablemente que en el día de Pentecostés estuvieran haciendo lo mismo, celebrando con acción de gracia por las bendiciones de la cosecha y en oración y ruego por la promesa del poder de lo alto que había de venir. Ellos tomaron en serio las palabras de Jesús cuando dijo: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. No estaban obligados a hacerlo. No necesitaban una invitación para permanecer unidos esperando la promesa. Tenían actividades cotidianas como nosotros. Pero ¿cómo no obedecer al que había vencido la muerte mediante la resurrección? ¿Cómo no obedecer al que estuvo con ellos con cuerpo glorificado y que fue alzado al cielo? ¿No es la obediencia la característica de un discípulo? Ellos eran discípulos del Señor. Ellos sabían del Espíritu Santo, el Consolador, la obra que realizaría en sus vidas, porque el mismo Señor Jesús les había hablado sobre ello. En Juan 14, en Juan 16, versículo 7 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en el versículo 13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No sabían cuándo sucedería esto, pero ahí estaban, en Jerusalén, todos unánimes juntos en el día de Pentecostés. Eran los primeros creyentes al inicio de una comisión de largo alcance, de traspasar fronteras con el mensaje del Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Una labor ardua y necesaria que solo sería posible con la venida del Espíritu Santo. Ellos lo estaban esperando unánimes. Tú y yo, al igual que aquellos creyentes de aquel día, somos parte de esa comisión de largo alcance. De eso se trata nuestra vida en Cristo. De eso se trata la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4 nos dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Sí que fue una verdadera celebración diferente. Dice, de repente, sin anuncio alguno, como una sorpresa,
vino el Espíritu Santo sobre ellos. Nadie sabía lo que había a acontecer en aquel lugar. Los que estaban reunidos fueron testigos de un hecho extraordinario, de una aparición extraña, sobrenatural, un estruendo como de viento recio, lenguas repartidas como de fuego. No se nos dice más detalles sobre esto, ni de lo que significa. Muchos estudiosos se jalan los cabellos hasta el día de hoy para entender y poder dar una explicación de esto. A mí también me ocurre lo mismo. ¿A quién no? Y aunque es fuera de nuestro alcance entenderlo, lo que sí se nos dice es el porqué de lo que estaba sucediendo. Y dice el verso 4, fueron llenos del Espíritu Santo. Mediante esta manifestación, el Espíritu Santo, en cumplimiento de la promesa del Padre y del Hijo, vino para habitar en la vida de los creyentes, los seguidores de Jesús. Pero no temporalmente, sino para siempre. Desde aquel entonces, todo aquel que recibía a Jesús como Señor y Salvador por medio de la fe, recibiría al Espíritu Santo. Más tarde, el apóstol Pablo exhortaría a los creyentes con esta verdad. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Refiriéndose al Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. Era la presencia del Espíritu Santo en lugar de Jesús en la vida del creyente para continuar con la comisión de largo alcance. Seréis testigos en y hasta lo último de la tierra. Comisión que fue dado por el mismo Señor Jesucristo. Aquel día de Pentecostés sucedió. Los creyentes fueron investidos por el poder de lo alto con la presencia del Espíritu Santo. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Nada de esto se esperaba para esta reunión. Viento recio, lengua de fuegos, y menos de esta experiencia de comunicar en otras lenguas. Esto era obra exclusiva de la presencia del Espíritu Santo que había descendido en aquel día en la vida individual de los creyentes reunidos, tomando posesión de cada uno de ellos y preparándoles para lo que había de venir. Esto es, ser testigos del Evangelio a toda criatura. ¡Qué privilegio el recibir el Espíritu Santo y ser preparado por Él para dicha tarea! ¿Y cómo no esperar que ante lo ocurrido de esta reunión se hiciera público? Pues así fue. Veamos en los versículos 6 hasta el 13. Nos dice, y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes,
tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Por boca de los creyentes y por las lenguas que el Espíritu Santo les había dado que hablasen, aquella multitud que estaba atónitos y perplejos, oyeron las maravillas de Dios. Oyeron de Jesucristo, su vida, su muerte, resurrección, para salvación de pecado por medio del arrepentimiento. ¡Qué maravillosa experiencia! Esto aconteció en el día de Pentecostés en Jerusalén. Y a partir de entonces, cada seguidor de Cristo llevaría a cabo como testigo esta experiencia de comunicar las maravillas de Dios en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A pesar de la ardua labor y sacrificio que traería consigo, esto es, porque el Espíritu Santo moraría en ellos. Pregunto, ¿es esta nuestra experiencia como seguidores de Cristo? La situación que estamos enfrentando ahora ha detenido nuestras prácticas cristianas. Me refiero a prácticas en comunidad. No podemos congregarnos, no podemos cantar juntos, no podemos estudiar la Biblia juntos, no podemos enseñar, no podemos reunirnos. Y nos deja con ese deseo de extrañar lo que hacíamos antes. Y está bien, no hay problema. Pero también debería ser este tiempo una oportunidad donde podamos reflexionar y evaluar si nuestras prácticas cristianas están en acorde con la experiencia de los primeros cristianos. Aquellos que estaban involucrados en aquella comisión de largo alcance, en la extensión del Evangelio a toda criatura bajo la dirección del poder del Espíritu Santo. De eso debe tratarse nuestra vida cristiana, como discípulos del Señor y guiados por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros.